Hola a todos hermeneutes, bienvenidos una vez más al canal. Bueno, me habéis pedido que reduzca los vídeos, sobre todo en la parte del barajeo, porque se hacen muy largos. Y voy a hacer una nueva forma de hacer tiradas. A mí este modelo no me gusta porque creo que necesita mucha más concentración para elegir las cartas. Pero bueno, vosotros me lo habéis pedido y yo lo voy a hacer. ¿Vale? Esta parte, la parte positiva que tiene es que, bueno, ayuda a que las cartas también se den la vuelta, salgan invertidas y amplifica un poco la lectura. Pero no creéis que me terminan de gustar. Así que nada, vamos a ver, aunque sea experimental, ya iré viendo la forma de ir mejorando el vídeo, quién va a ganar las elecciones este domingo 23 de febrero en Alemania. Comenzamos. Y claro, tengo que sacar 6, 12, 24, 25 cartas. Venga, vamos a ello. ¿Quién va a ganar las elecciones de Alemania este domingo 23 de febrero? ¿Quién va a ganar las elecciones de Alemania este domingo 23 de febrero? ¿Quién va a ganar las elecciones de Alemania este domingo 23 de febrero? ¿Quién va a ganar las elecciones de Alemania este domingo 23 de febrero? Por favor, Hermes, Hécate, iluminad mi tirada, ayudadme a alcanzar la verdad, ayudadme a ayudar a aquellos que me piden ayuda y que me piden conocer esta verdad. No sé en cuántas llevo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25. Bueno, de esto ya os he dicho que es una tirada experimental, ¿vale? Por lo tanto, corremos el riesgo de que como esta no es la forma en la que llevo echando las cartas casi 20 años, pues no funcione. Pero bueno, la mejor forma de demostrar que funciona o no funciona es precisamente haciendo este tipo de vídeos y retándome a mí mismo. Así fue como empezó el canal. Yo quería demostrar si se podían echar o no las cartas, si se podían adivinar o no el futuro y si se podía, pues eso, ver el futuro con las cartas. Y llevo ya 3 años demostrando que sí se puede. Pues ahora vamos a demostrar si esta tirada funciona o no funciona. Se está haciendo un poquito más largo de la cuenta. Ya, paso. A ver, estas son cartas. Vamos a por ellas. Bueno, vamos a respetar si están del derecho o del revés. Y luego la mayoría gana. Vamos a darle la vuelta porque la mayoría están al revés. Entonces hay que darle la vuelta a todos. Vale. ¿Qué me dicen las cartas? Pues un poco creo que las elecciones como tal van a ser unas elecciones limpias, van a ser unas elecciones sin demasiada ruido, sin demasiada bulla, ¿vale? Pero sí que creo que de algún modo se va a romper un poco la tendencia a lo que existía actualmente. Yo no sé, tampoco sé muy bien quién está ganando ahora las elecciones, no sé quién se presenta, si hay un partido, 5, 27, ¿vale? Pero sí que creo que va a haber como una ruptura con el gobierno actual y se va a generar un gobierno nuevo en el que no se van a seguir las tendencias políticas de lo que está gobernando actualmente. Creo que lo que está gobernando actualmente es la derecha. Creo que la ultraderecha, por lo que he oído en las noticias, estaba pegando fuerte. Yo juraría que en este sentido, lo que me están diciendo las cartas es que va a haber un viraje fuerte de la izquierda, ¿vale? Si el que está gobernando actualmente es de izquierda, pues sería un viraje fuerte de la derecha. Pero creo que no va a haber agrupación fuerte de este grupo de izquierdas para gobernar y que finalmente el grupo que va a gobernar va a ser pues como un centro derecha, ¿vale? Yo creo que el resultado electoral va a ser un grupo de centro derecha, por lo que os digo, una ruptura con el actual sistema de gobierno que hay actualmente, una separación o una falta de cohesión de los grupos de la oposición, que si bien salen victoriosos y hay, pues eso, tienen un mayor éxito porque la gente tiende más a votar hacia la izquierda, tiende a votar un poco más con el corazón y tiende a votar un poco más hacia la izquierda, es como que la izquierda no termina de agruparse, no termina de aglutinarse y no termina de hacer los buenos pactos necesarios y por unas serie de circunstancias o noticias o cambios de última hora pues van a permitirse que esta falta de cohesión permita a los grupos de más centro y derecha pues agruparse, ¿vale? Agruparse y ser capaces de llegar a la victoria. Va a ser una política, sobre todo una política más centrada en el bienestar económico que en el bienestar social, ¿vale? Pero bueno, o centrándose en el que el bienestar social
esté basado justo en ese bienestar económico. Respecto, a ver, ¿qué me quedaba? Respecto al resultado, o sea, ese es un poco el resultado. Yo creo que el resultado es que gana el centro derecha y bueno, pues eso, que gana el centro derecha por falta de cohesión o falta de agrupación o de aglutinación con el centro izquierda, rompiendo un poco la tendencia actual de Alemania en el que pues, se pensaba que la ultraizquierda, la ultraderecha pudiera gobernar. Veo que el gobernador o el futuro presidente o presidenta de Alemania pues va a actuar de una forma bastante joven, bastante, pues eso, rompiendo un poco con el sistema actual. Va a ser como que va a innovar, va a generar nuevas ideas para el país, nuevas ideas incluso para Europa, pero se va a centrar sobre todo en que Alemania de alguna forma pueda triunfar, pueda prosperar económicamente y pueda hacer de Alemania pues una nueva fuerza política, con un nuevo motor, digamos, político para Alemania dentro de lo que es Europa, ¿vale? Va a ser como un poco una contramedida de lo que es Trump. Respecto al oráculo, veamos, voy a usar solo un oráculo, ¿vale? No sé, una carta que me resuma el resultado electoral, vamos a usar esta. Pues nuevamente me habla de esos cambios, ¿vale? Un poco viene a hablarme un poquito de lo que me estaba diciendo, que va a haber cambios, se va a romper con el sistema actual de gobierno, vienen cambios que van a ser por parte de políticos más jóvenes de los que hay actualmente, ahora ya tengo curiosidad quién está gobernando actualmente, y bueno, pues va a ser una política nueva, joven, reciclada, aire fresco, renovado, que le va a venir bien a Alemania. Voy a sacar esta carta, me está llamando un poco la atención. Speaking Your Voice. Bueno, y esta carta me habla un poco de, aunque no es la literal, me hablaría nuevamente de energías de celebración y alegría, ¿vale? Que no tiene nada que ver, ya os digo, con el significado de la carta, pero bueno, nuevamente me está hablando de, y esto es una interpretación literal por la figura, celebración y alegría de alguien que mira hacia la derecha desde el centro, ¿vale? Bueno, pues esto es la tirada de hoy. Insisto, esto es una tirada completamente experimental. No es la forma en la que a mí me gusta tirar las cartas, no es la forma en la que a mí me gusta trabajar, pero estoy un poco siguiendo vuestras peticiones, vuestras directrices. Así que puede que la tirada no sirva para nada y ya sabría que este modelo no sirve para nada. Pero bueno, si acierto, pues ya será la nueva forma de trabajar en el canal. Un abrazo de luz y hasta pronto.